Listo, chicos, entonces como quedamos ahorita en clase, vamos a explicar el método de balanceo por oxidorreducción mediante este medio. Entonces, lo primero que debo tener presente es que para hacer el método de oxidorreducción debo tener un agente oxidante y un agente reductor. Suena contradictorio, pero el agente reductor es el que se ubica, si nos ubicamos en esta recta numérica, es el que gana electrones, quiere decir que es el que incrementa su carga negativa. Aquí hablamos de un proceso de ganancia. Mientras que el agente oxidante es quien pierde electrones. ¿Listo? Entonces me van a poner cuidado a este ejemplo. Si yo paso de un nitrógeno más 3 a un nitrógeno más 5, estoy diciendo que mi elemento nitrógeno se está oxidando porque está perdiendo 2 electrones. Pero si hago el proceso contrario y pasamos de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 3, digo que mi nitrógeno se está reduciendo, básicamente porque está ganando electrones. Recuerden que los electrones son la carga negativa del átomo, es decir, que entre más negativa sea su carga, más electrones va a tener este átomo. Listo, muchachos. Hay una cosa que es súper importante y es saber evaluar las cargas que tiene un compuesto. Este es un compuesto químico. Todos los compuestos químicos van a tener como carga neta 0. ¿Listo? Quiere decir que la suma de sus cargas parciales me debe dar 0. La regla general me dice que el hidrógeno siempre va a ser más 1, mientras que el oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Cómo voy a verificar yo que mis cargas estén bien? Mediante el siguiente procedimiento. Abro 3 paréntesis, ya que es el número de átomos que tengo. Entonces hago una multiplicación. 1 por 2 me da más 2, positivo. Menos 2 por 3 me da menos 6. Quiere decir que teniendo en cuenta el hidrógeno y teniendo en cuenta el oxígeno, debo calcular la carga del carbono, un número que multiplica. Listo, chicos, entonces ahora nos vamos a ir a este ejercicio práctico. Lo primero que debo hacer es hallar los estados de oxidación de los elementos presentes. Sabemos por regla general que el hidrógeno siempre es más 1 y el oxígeno siempre es menos 2. Entonces voy a colocar todos los de hidrógeno y oxígeno que ya me los sé. Acá, en el primer compuesto que es el ácido nítrico, busco un número que sumado con 1 me dé más 6 y ese número es más 5. Si lo verifico en la tabla periódica, el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5, es decir que está bien. Ahora, un número que me dé menos 2. Acá como no tengo coeficiente, lo pongo directo. Aquí, igual que en el caso anterior, este elemento es un elemento libre, quiere decir que no está enlazado, entonces siempre va a ser 0. Después de haber hecho ese proceso, yo voy a determinar quiénes son los que han hecho un proceso de pérdida o ganancia de electrones. Entonces, acá me doy cuenta que el nitrógeno ha hecho ese proceso. ¿Por qué? Porque pasa de más 5 a más 2. Aquí es un más 2. Y me doy cuenta también que el azufre ha hecho el mismo proceso. Sin embargo, que pasa de menos 2 a 0. Teniendo en cuenta esto, entonces voy a pasar al proceso de la semirreacción. En el proceso de la semirreacción lo que hago es bajar a los compuestos involucrados. Entonces puedo bajar el compuesto completo o el elemento solo. Para no complicarnos vamos a bajar el elemento solo con su respectivo estado de oxidación. Y acá el azufre, que es menos 2, y pasa a ser azufre 0. Entonces debo determinar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. El agente reductor es este, nitrógeno. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno ha hecho una ganancia de electrones. Quiere decir que le voy a sumar 3 electrones. ¿Por qué 3? La diferencia de 5 y 2. Ahora este es el agente oxidante que ha perdido 2 electrones.
pasó de 0 a menos 2. Entonces voy a poner 2 electrones. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un proceso de reciprocidad. ¿Qué significa ese proceso de reciprocidad? Básicamente, para poder equilibrar, voy a intercambiar estos dos coeficientes. Los voy a pasar a multiplicar. ¿Listo? Este 3 pasa abajo, este 2 pasa arriba. Igual como hacemos en el proceso de palanca. Después de eso, básicamente voy a hacer una multiplicación. 2 por n, 2n más 5. Recuerden que el estado de oxidación no se multiplica. Más 2 por 3, 6 electrones que me producen 2 nitrógeno más 2. Voy a hacer lo mismo con el de abajo. 3 azufres menos 2 menos 6 electrones producen 3 azufres neutros. Cuando veo que aquí hay 6 y aquí hay 6, hago el proceso de eliminación. Es decir, que me va a quedar así. 2 nitrógenos más 5 más 3 nitrógenos menos 2 producen 2 nitrógenos más 2 más 3 azufres neutros. Teniendo en cuenta lo anterior, voy a realizar el balanceo. Listo, ahora voy a pasar al proceso de balanceo. Entonces, vuelvo y copio la fórmula. En este caso no voy a copiar los estados de oxidación porque ya no los voy a necesitar. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta este proceso, me dijeron que el primer nitrógeno, es decir, el ácido nítrico, lleva un coeficiente estequiométrico 2, que este primer azufre lleva un coeficiente estequiométrico 3, que el siguiente nitrógeno lleva un coeficiente estequiométrico 2 y este azufre lleva un coeficiente estequiométrico 3. Hago la verificación. En este caso no tengo metales, entonces voy a iniciar con los no metales. ¿Listo? Entonces, en los reactivos tengo 2 nitrógenos. En los productos tengo 2 nitrógenos. En los reactivos tengo 3 azufres. En los productos tengo 3. Los oxígenos acá tengo 6. Y aquí voy a tener 2 y 3. Y los hidrógenos aquí tengo 2 y acá tengo 6. Quiere decir que tengo 8. Y acá voy a tener 2. Entonces debo buscar la manera en la que mis hidrógenos y los oxígenos se puedan balancear. Voy a probar poniendo un coeficiente estequiométrico 4. Si pongo ese coeficiente estequiométrico 4, entonces empiezo con el hidrógeno, que es el más próximo. 4 por 2 me va a dar 8. Y ahora acá, 4 por 1, 4 y 2 me va a dar 6. De esta manera sé que ya mi ecuación quedó balanceada. Recuerden, siempre completo mi proceso de balanceo por tanteo.